Bienvenido, bienvenida a la Iglesia Bíblica Familiar. Antes de tomar su asiento, dele un abrazo a la persona que tiene a su lado. Abrácele, abrácele. Dígale qué bueno que estás aquí, dígale qué bueno verte. Eso. Tome su lugar, por favor. Tome su asiento. En las fábulas del bosque cuentan que había un grupo de moscas que estaban enojadísimas con una luciérnaga. Porque la luciérnaga volaba en la noche y claro, su luz terminaba de iluminar el bosque. Pero cuando volaban las moscas, trataban de matarles porque su sonido no gustaba mucho. Entonces, se pusieron de acuerdo un día y dijeron, esta luciérnaga, ¿cómo puede brillar tanto? Entonces esperaron a meterla dentro de un árbol, lograron cerrarla y se quedaron las moscas afuera. Entonces, en la noche, las moscas salieron a volar y como ya no había el resplandor de la luciérnaga, terminaron chocándose, rompiéndose las alas, algunas muriendo. Y esto dejó una lección justamente en el bosque. El envidioso no quiere lo que tú tienes. Normalmente el envidioso quiere que tú no tengas lo que te hace brillar. Mire, esto sucede muchas veces y en muchas ocasiones. Y en este recuento del libro de los Hechos nos damos cuenta que también pasaba con los grupos de poder. En los versos anteriores vimos que la gente empezó a respetar justamente a los discípulos por la evidencia del poder de Dios que llevaban. Vimos que la sombra de Pedro sanaba justamente a los enfermos y decíamos, la sombra de un líder que está forjando una nueva generación normalmente es un espacio de transformación, de restauración de generaciones. Entonces ahora vuelven a aparecer nuevamente los poderosos. Vuelven a aparecer el sumo sacerdote, los saduceos, los fariseos y todos los demás feos. Asoman nuevamente para hacerle la vida imposible a los discípulos. Mire lo que dice Hechos 5:17. Dice, el sumo sacerdote y su círculo más cercano, el grupo de los... ¿Qué dice que hicieron? A ver. Estamos con la lengua con frío, creo. A ver. ¿Qué hicieron? Se llenaron de envidia, dice. Así que los arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. La pregunta es, ¿qué envidiaban el grupo de los saduceos, de los fariseos, del sumo sacerdote? Ellos eran parte de la élite, no solamente religiosa, sino también política y económica. Para ser un saduceo debían ser gente que tenía mucho dinero, mucha influencia, mucha formación. ¿Qué podían envidiar ellos a un grupo de pescadores que habían vendido lo que tenían para dar de comer a los pobres? ¿Sabe qué es lo que envidiaban? Envidiaban la luz de Cristo que les estaba haciendo brillar. Y eso sucede normalmente. Cuando tú comienzas a brillar con la luz de Jesús, hay gente que se muere de la envidia. Y la gente que no tiene madurez, la madurez que produce el Espíritu Santo, termina sacando a la luz lo que realmente lleva en su corazón. El envidioso muestra realmente lo que tiene en su corazón. ¿Conoce usted algún envidioso? ¿Sí? ¿No será usted mismo? ¿No? Mire, una generación indomable no sale del microondas. Una generación indomable normalmente es envidiada. Una generación indomable tiene procesos largos, se cocina a fuego lento, porque necesita tomar o aprender a tomar decisiones en medio de la prueba. El campo donde una generación indomable se fortalece es justamente el sufrimiento, porque el sufrimiento, la prueba, nos lleva a la madurez. Diga conmigo, madurez. Mire, más que felices, Dios nos quiere maduros. Eso es una máxima que les contamos siempre en el discipulado de parejas. Yo vine a ser feliz. Dígale eso a los discípulos, que estaban haciendo lo que tenían que hacer y gente envidiosa les metió en la cárcel. Una generación indomable tiene algunas cualidades y la primera de ellas es la constancia. Diga conmigo, constancia. Más fuerte, constancia. Los apóstoles terminan injustamente en la cárcel por hacer lo correcto. No siempre hacer lo correcto trae felicidad. Muchas veces hacer lo correcto nos mete en problemas. Muchas veces hacer lo correcto nos lleva al sufrimiento. En esa noche aparece un ángel dentro de la celda de los apóstoles y les dice, salgan y vuelvan a predicar, vuelvan a seguir enseñando de Jesús. ¿Qué hubiese hecho usted? Si a usted le metían preso injustamente por estar predicando a Jesús y de pronto entra a su celda un ángel y le dice, sal, pero vuelve a predicar de Jesús, ¿qué haría usted?
En la casa ya estarían, no es que vuelvo a predicar. Claro, nuestro instinto natural, nuestro cerebro reptiliano nos diría, protégete, cuídate. Lo primero que queremos es, ¿dónde nos metemos? Sin embargo, este grupo de apóstoles hace lo siguiente. Hechos 5:21 dice lo siguiente. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo. ¿Y qué? ¿Qué tenían estos locos en la cabeza? Imagínense, les toman presos injustamente el día anterior. En la noche aparece un ángel, les dice salgan. Y ellos vuelven directo al amanecer. Ya estaban otra vez en lo mismo. Mire, los apóstoles no dejaron ni que el miedo, ni que la frustración, ni las dudas, ni el cansancio pueda más que su fe. Esta semana es Semana Santa. Y vamos a tener, para amanecer lunes, oración a las 5 de la mañana. Nos levantamos a orar por Zoom. Después, en la noche, vamos a tener parejas de lunes. Martes tenemos nuestra noche de avivamiento. Para amanecer miércoles tenemos oración. Y después el viernes vamos a tener una actividad en la noche. El sábado tenemos varones de integridad. Nadie, ni un amén. El sábado tenemos varones de integridad. El domingo tenemos servicio a las 5 de la mañana, el servicio de resurrección. Es un servicio especial el que hacemos. Es una característica de nosotros, levantarnos a las 5 de la mañana. El equipo de comunicación está preparando, quiere sacar en vivo las tomas del amanecer en pantallas. Bueno, están haciendo unas cosas medias locas para mirar el punto exacto donde Jesús se levantó de la tumba y celebrar eso. Es algo característico de acá. ¿Y sabe qué? Muchos han de estar pensando, ay, ese montón de cosas. Ni que fuera Semana Santa. Mire, los apóstoles se levantaron, salieron de la cárcel y no dejaron ni que su miedo, ni su frustración, ni sus dudas, ni su cansancio pueda más que su fe. ¿Por qué? Porque aprendieron algo. Tenían que ser constantes. Empezaron nuevamente de cero, como si no hubiesen alcanzado nada. Las convicciones de reino, mis amigos, nos exigen que seamos constantes. Si usted para el fútbol malo era constante, le ponían en la banca, por ahí estaba. Ojalá se lesione alguno para que me hagan entrar. Y ahí estaba, espere. No se diga con las cosas del Señor. Una convicción de reino exige que nosotros seamos constantes, que estemos allí. La constancia termina de ser justamente esa clave que activa nuestra fe. Mire, convicciones de reino y acciones constantes activan nuestra fe. Y si a usted le están rechazando por Jesús, no se aísle, al contrario, siga brillando. Así las moscas le quieran meter en un árbol, siga brillando. Mire, la primera vez que oré por sanidad en una persona, sucedió algo especial. ¿Sabe qué pasó con el enfermo? Se murió. ¿En serio? Oramos de ahí, pusimos las manos, ungimos con aceite y todo lo que nos dice la palabra. Y falleció, de veras. Y eso para mí fue una cosa choqueante porque decía, Señor, ¿será que vuelvo otra vez a orar? Y mire, entendí que esto de orar por los enfermos no está en mí, eso es de Dios. Y hay veces que Dios me dice, ahora. Y hay veces que me dice, espera. Y el Señor hace como Él quiere hacer. Nuestro papel es administrar la gracia de Dios. No es nuestro, es de Él. La primera vez se murió una persona. Le cuento un poco más adelante lo que sucedió después. Lo primero que necesitamos para ser una familia indomable, una generación indomable, es ser constantes, persistir. La segunda es tener argumentos. Diga conmigo argumentos. Mire, los sacerdotes y la gente que le rodeaban a ellos se dan cuenta que los discípulos ya no estaban en la cárcel. Mandan a la guardia y dicen, vayan a revisar qué pasó, ¿siguen ellos o quiénes son los que están acá hablando? Entonces, encuentran las seguridades intactas, pero la cárcel vacía. Eran nuevamente los discípulos predicando. Se vuelven, les dicen, sí, son ellos mismos, se fueron de la cárcel. Les vuelven a arrestar, pero esta vez los arrestan sin violencia porque se dan cuenta que la gente los comienza a apreciar. Entonces, la respuesta de Pedro va mucho más allá de lo que a veces decimos, ¿no? Verá, es que lo que yo siento, es que yo me imagino, es que yo pienso, es que... No. Pedro da respuestas con argumentos. Hechos 5:29 nos cuenta lo que dijo. Pedro y los demás apóstoles respondieron,
Nosotros, ¿qué dice? Primero a Dios y después a los humanos. Ese es un argumento contundente en los tiempos que vivimos, en donde nos dicen que lo malo es bueno, que ahora la moda, que ahora... ¿Qué debemos decir nosotros y nuestras familias? ¿Sabe por qué? Porque Dios no pasa de moda. Dios no es una moda. Los principios del Señor son eternos. Esta es una gran lección para nuestras generaciones. Hoy que por ley nos quieren imponer que nosotros hagamos lo que todo mundo hace, tenemos que tener claro que una generación indomable sabe que primero se obedece a Dios y después se obedece a los humanos. La gente que negocia sus principios con los humanos, la gente que negocia sus valores con los humanos, normalmente termina deformada. En el campo del Señor, Él nos forma a través de las pruebas, a través de la espera. El Señor con el sufrimiento nos va formando. La sociedad, con sus ofrecimientos inmediatos de bienestar, nos va deformando. ¿Y sabe qué es lo que sucede? El enemigo pone en nosotros pensamientos que no están en la palabra, pero nos hace creer que son buenos. Y nosotros empezamos a aceptar esos pensamientos como propios y empezamos a negociar nuestros principios. Y después se van construyendo lo que la Biblia llama fortalezas mentales. Esas fortalezas son pensamientos que se han levantado como una muralla alrededor de nosotros que no permiten que la palabra del Señor germine en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Y decimos cosas como: los tiempos han cambiado, que prueben, vayan nomás, que prueben un poco. La palabra no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Cuando usted comienza a negociar los principios, usted se deforma. Y no solamente se deforma usted, sino que deforma a sus generaciones. Los argumentos nuestros tienen que ser contundentes. Primero obedeces a Dios y después a los hombres. Continúa hablando Pedro en el verso 30, les dice: ustedes mataron a Jesús. Me llama la atención cómo comienza. No les dice, creo que tal vez ustedes estaban como que se les fue un poquito la mano con Jesús. Directo, a la yugular, como decimos acá. Ustedes mataron a Jesús en una cruz. Pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. ¿Quién iba a perdonar los pecados? ¿A través de quién? Entonces el negocio del sacerdote, el negocio de los fariseos, de los saduceos, con todo lo que tenía que ver con los holocaustos se les terminaba. El argumento era: Jesús es suficiente. Sigo con el verso 32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios, lea conmigo, da su Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos los que creen en Dios. Dios da su Espíritu Santo a todos los que les gusta, a los que sienten paz cuando oyen una canción cristiana. ¿A quiénes? Ahí está la diferencia. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces cuando nos dicen cosas como el guagua no quiere dormir, llámenle al pastor para que dé orando. A ver, si usted obedece al Señor, usted tiene el Espíritu Santo, usted puede orar por su hijo y usted puede atar y desatar. Usted lo puede hacer. Lo que pasa es que no nos está yendo bien, llamémosle al pastor que venga a dar orando. Usted tiene la misma autoridad si es que usted obedece al Señor. Si es que usted obedece a Dios, la promesa es: Dios da su Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Sabe cuál es el problema y por qué nos terminan llamando a nosotros? Porque usted no le obedece. Entonces nos dicen cosas como: usted que está más cerca de Dios, venga a dar orando. Mire, Dios da de su Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces mi lucha era: Señor, vuelvo a orar por un enfermo, o ya no más porque se me mueren. Y no le miento, tuvimos cierto conflicto con mi esposa en esto de hacerlo o no hacerlo. Nos preguntábamos: ¿será, Señor, que seguimos creyendo? ¿Será que?
Bueno, y se fueron presentando oportunidades y bueno, se fueron dando cosas. Mire, llega un día donde me llama un amigo y me dice: Esteban, tengo a mi familiar X que le está pasando esto, ¿puedes venirte por el hospital? Señor, ¿voy o no voy? Anda. Ya estaba ahí. Llegué al hospital y le dije: ¿qué te pasa? Y tenía la pierna pero así el Señor. Entonces me dijo: no encuentran qué tengo solamente la pierna hinchada, estoy con esta molestia, pero no saben los médicos qué es, entonces presumen que es un cáncer. Me van a hacer un examen mañana y bueno, veamos, porque lo más seguro es que me amputen la pierna. Entonces me levanté y empezamos a orar. Y este señor sudaba mientras oraba. Y ese calor era igual yo y sudábamos ambos ahí. Y orábamos por el Señor y bueno, terminé de orar por él y salí. Después de 3 días le llamo por teléfono y le digo: ¿cómo estás? Me dice: estoy yendo al hospital a verle a este señor. Le digo: entonces yo también ya voy. Voy al hospital, llego, me permiten entrar, entro y la cama estaba vacía. ¿Sabe qué pensé? Van 2, Señor. Le llamo por teléfono a mi amigo y le digo: ¿qué pasó? Esperando que me diga: ya le operaron, le cortaron la pierna, se murió alguna cosa. Y me dice: estamos regresando a la casa, ya le dieron el alta, te paso. Y me pasó el teléfono y conversaba con este señor y me decía: el día que usted vino a orar, me decía, sentía un calor, sentía así un fuego que me quemaba la pierna y de pronto sentí después de eso paz, me alivié. Me han hecho exámenes tras exámenes y resulta que ahora no tengo nada, me mandaron a la casa. Mire, la constancia está en creer la promesa del Señor, en decirle: Señor, yo creo en lo que tú me dices, pero también creo en tus tiempos, porque eso me dice también tu palabra. Y tener argumentos de fe para poder seguir creyendo y argumentos de fe para poder accionar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no tenemos argumentos? ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos constancia? Porque no somos discípulos del Señor, somos simpatizantes nada más. Llevamos un cristianismo ligero, sin compromisos. Cuando me acuerdo, cuando puedo, un cristianismo débil que se lesiona por cualquier cosa. Y muchas veces se lesiona hasta por cosas que no tienen mucho valor. Mire, debemos preocuparnos por tener y accionar estos principios del reino, por enseñar con nuestro ejemplo a nuestras generaciones que esto no es un juego, que Dios no es un juego, que los principios del Señor no son negociables, que no es algo solamente para venir a calmar nuestra conciencia, que tiene que ver esto con un principio de fe, con un principio de vida. Y cuando hablamos con argumentos, cuando procedemos con argumentos, la gente nos respeta, empezando por nuestros hijos. A veces guaguas de este porte le dan en la boca a usted, porque no tiene constancia, porque no tiene convicciones, porque no tiene argumentos. Y tratamos de llevarle al chiste: ay, qué chistoso. Mire, nuestros hijos tienen que entender que lo que estamos haciendo aquí en esta casa no es pasar el tiempo. Estamos adquiriendo principios de vida que cuando los accionamos funcionan. Convicciones, argumentos, y esos argumentos traen esperanza. Diga conmigo: esperanza. Las autoridades se enojaron más con los apóstoles. Incluso pensaron en matarlos al ver que ellos seguían empecinados en predicar a Jesús. Pero Dios usó a un fariseo llamado Gamaliel, quien fue maestro de quien posteriormente sería Pablo, Saulo de Tarso en ese tiempo, y les dice: tomen una decisión sabia. Recuerda que hubo otros maestros que ya los mataron. Habían otras personas que causaron revueltas y ellos ya los mataron, pero les advierte lo siguiente. El verso 38 y 39 del capítulo 5 nos dice: en este caso yo les aconsejo, dice Gamaliel, que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. ¿Se acuerdan de qué les acusaban? Les acusaban de haberse robado el cuerpo de Jesús. Entonces lo que dice: si estos se robaron el cuerpo de Jesús, no van a durar mucho. Pero, diga conmigo fuerte, pero
Si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció bueno el consejo. Si este es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Mire, cuando usted se alinea con el Señor y cuando usted le obedece, cuando usted entra en la voluntad de Dios, Dios le respalda. Y quien trata de apagar su luz se va a encontrar directamente con la presencia de Dios, estará luchando con Dios. Nadie podrá con usted si usted está haciendo la voluntad del Padre. Si usted está alineado con Dios, si usted está obedeciendo a Dios, si usted está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, nada ni nadie le quitará lo que Dios ya determinó que es para usted. Cuando Javi y Enreita me contaban esto de que iban a estar en la terna para dirigir Cruzada Estudiantil, le decía a Javi: vamos a orar para que el Señor te prepare, porque si eso es tuyo, nadie te lo va a quitar. Porque si el Señor te lo ha dado, nadie te lo va a quitar. Y personas humildes, sencillas, como usted, como yo, sin palanca, el Señor les acaba de honrar con esta designación que usted acaba de ver. ¿Cuál es la diferencia con usted? ¿Por qué usted sigue luchando? ¿Por qué usted sigue pidiendo? ¿Qué cosa es la que inquieta su corazón que usted piensa que no se puede? Empecemos por obedecer al Señor, empecemos por alinearnos con Él, empecemos por ser constantes con Él. Nutrámonos de la palabra para tener argumentos, para poder decir al Señor: Señor, esto dice tu palabra. Tu palabra dice que mi pan no depende del gobierno, no depende de las elecciones. Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Así que yo voy a preocuparme por ser justo, y tú me vas a cumplir con el pan, Señor. Preocúpese de tener argumentos. Y si le llega esa temporada fea donde los hijos no hacen caso y ve a sus hijos haciendo cosas que no son las mejores, tome argumentos y dígale: Señor, tu palabra dice que cuando instruimos al niño en su camino, cuando fuese viejo no se va a apartar. Así que te reclamo esta vida, porque esta vida te pertenece, porque desde niño supo de la palabra. Yo me ocupé de hacerlo. Pero tengamos argumentos, seamos constantes, porque eso va a traer esperanza a nuestros corazones. Y cuando usted está subido en un plan de Dios, nadie le va a bajar. A los discípulos, después de escuchar este consejo de Gamaliel, deciden soltarlos, pero antes les pegan su buena azotada y les mandan. Entonces, estaban mal anochados, estaban en la cárcel esa noche, les dejó salir el ángel. Estaban pegados, emocionalmente estaban afectados, seguramente podían hasta dudar de muchas cosas, pero ellos decidieron que su convicción era más fuerte. Su convicción traía esperanza. El verso 41 nos cuenta que los apóstoles hicieron esto. Dice: y los apóstoles salieron de allí. ¿Qué cosa? ¿Por qué salieron contentos? Porque eran medios bobitos. Tenían esperanza. Salieron muy contentos porque Dios les había permitido sufrir. A ver, ¿les había permitido? Pero no dicen que cuando obedecemos a Jesús somos felices. Estaban contentos. Y el contentamiento es otro concepto diferente. El concepto de contentamiento no es una emoción, no es un estado. Contentamiento es tener esperanza de que pueda haber algo mejor. Estaban contentos porque Dios les permitió sufrir, porque obedecieron a Jesús. Y el verso 42 dice: y los seguidores de Jesús iban al templo. ¿Cuándo? Entonces los seguidores de Jesús, si fuesen en este tiempo, ¿estarían el lunes en oración? ¿Estarían? ¿Martes en parejas? ¿O no? ¿Lunes en parejas? ¿Martes en adoración? Para amanecer el miércoles estarían en oración otra vez. ¿Vendrían al evento de Viernes Santo? ¿Estarían en Varones de Integridad? ¿Vendrían al culto de resurrección? Vuelva a leer conmigo. Los seguidores de Jesús iban al templo. ¿Cuándo? Malanochados, golpeados, emocionalmente decaídos,
sufriendo por muchas cosas, amados por unos, odiados por otros todos los días. Y también se reunían en las casas, dice. Los apóstoles por su parte no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Mire, el rechazo, la burla, el menosprecio que pueden tenerle a usted por su fe en Jesús no es razón de tristeza. Es una señal de que usted está haciendo algo diferente por su convicción a Cristo. Quizás usted es de esa luciérnaga que está molestando a las moscas, porque unos solamente hacen ruido y otros alumbramos con la luz de Jesús. Por eso tenemos gozo, por eso tenemos esperanza. Las actuales generaciones no tienen esperanza porque no hemos podido sembrar en ellos convicciones, porque no les hemos permitido que ellos puedan tener el proceso del Señor, que incluye la prueba, que incluye el sufrimiento. Y decimos cosas torpes como que mis hijos no sufran. Claro, si no sufren no van a ser constantes, y si no son constantes van a terminar siendo presa de cualquier filosofía, van a terminar deprimiéndose por cualquier cosa, rompiéndose por cualquier cosa. Comprendamos, Dios nos quiere maduros, y la madurez exige vencer la prueba. Cuando no dejamos que nuestra familia sea pasada por fuego, le estamos diciendo al Señor: no quiero madurar, porque la prueba te hace madurar. Cuando eres probado por el Señor, puedes dar un paso hacia el siguiente nivel que Dios tiene para ti. Y no es que Dios sea malo, no tienes un Dios malo, tienes un Dios que quiere verte maduro. Y Dios está levantando una nueva generación, una generación de reino, una generación indomable para el sistema. Que cuando ellos nos digan: no, esto sí es blanco, digamos: delante de Dios eso es negro. O le gustaría que sus hijos, lo que le digan, sí, así es, vamos a hacer, vamos a cumplir. Yo no sé si usted, pero yo sí quiero que mis hijos tengan argumentos para que le digan a la gente: primero obedezco a Dios y después te obedezco a ti. Dios está levantando una generación que son fruto de sus convicciones, no de sus emociones, no del yo siento. Porque las convicciones, así como los discípulos, inundan el mundo, transforman vidas, restauran hogares. Convicciones en Cristo traen esperanza. Ya basta de familias rotas, de familias quebradas. Basta de familias que van de aquí para acá atrás de cualquier filosofía. Sí, hoy es un día crucial para el Ecuador. Hoy es un día donde muchas cosas pueden cambiar. Pero hoy he venido a decirle que no hay crisis, no hay ideología que pueda más que una familia de reino cuando esta familia tiene el poder de Dios. Y para poder tener el poder de Dios necesitamos ser obedientes. El poder en el Espíritu Santo está al alcance de todos nosotros. Usted también puede orar por los enfermos, usted también puede orar para que las cosas cambien, usted también puede accionar principios de fe. Esto no es solamente para unos pocos, es para todos. Esa es la gracia de Dios. Así que levántese y sea constante, tenga convicciones que den argumentos fuertes, que usted y su casa irradien esperanza a las generaciones, a la gente que está alrededor de usted. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que quiere para usted. ¿Quiere seguir viviendo como ha estado viviendo? ¿O quiere fortalecerse en el nombre de Jesús? Decida.